Las palabras de la ley de Moisés y las enseñanzas de las Escrituras no existían antes de Abraham. Solo en tiempos recientes se han recopilado las Escrituras en la forma como las conocemos. Aunque contienen los mejores pensamientos y los anhelos más elevados del pueblo judío, también contienen mucho que está lejos de ser representativo del carácter y de las enseñanzas del Padre en el cielo. Por lo tanto, yo debo elegir, entre las mejores enseñanzas, aquellas verdades que han de recogerse para el Evangelio del Reino. Estos escritos son obra de los hombres, algunos santos, otros, no tan santos. Las enseñanzas de estos libros representan el punto de vista y el nivel de esclarecimiento de los tiempos en los que se originaron. Como revelación de la verdad, los más recientes son más confiables que los más antiguos. Las Escrituras contienen errores y su origen es puramente humano, pero ten la seguridad de que constituyen la mejor recopilación de sabiduría religiosa y verdad espiritual que hay en el mundo entero en este momento. Muchos de estos libros no fueron escritos por las personas cuyos nombres llevan, pero eso no disminuye de ninguna manera el valor de las verdades que contienen. Aunque la historia de Jonás no fuera un hecho, aun si Jonás no hubiera existido, la profunda verdad de este relato, el amor de Dios por Nínive y los así llamados paganos, no sería menos preciosa a los ojos de todos aquellos que aman a sus semejantes. Las Escrituras son sagradas porque presentan los pensamientos y acciones de los hombres que buscaban a Dios y que nos dejaron en estos escritos sus más elevados conceptos de rectitud, verdad y santidad. Las Escrituras contienen mucho que es verdad, mucho, pero tú ya sabes, a la luz de las enseñanzas que habéis recibido, que estos escritos contienen también mucho que tergiversa la imagen del Padre en el cielo, el Dios amante que yo he venido para revelar a todos los mundos. No te permitas ni por un instante creer en aquellos documentos de las Escrituras que dicen que el Dios del amor ordenó a tus antepasados que salieran a batallar para destruir a todos sus enemigos, hombres, mujeres y niños. Estos documentos son palabras de hombres, hombres no muy santos, no son la palabra de Dios. Las Escrituras siempre reflejaron y siempre reflejarán el estado intelectual, moral y espiritual de los que las crean. ¿Acaso no has notado que los conceptos de Yahvé crecen en belleza y gloria a través de los escritos de los profetas, desde Samuel hasta Isaías? Y recuerda también que el propósito de las Escrituras es la instrucción religiosa y la guía espiritual. No son obra de historiadores ni de filósofos. Lo más deplorable es, no solamente esta idea errónea de la perfección absoluta de las Escrituras y de la infalibilidad de sus enseñanzas, sino más bien la confusa y errónea interpretación de estos escritos sagrados por los escribas y fariseos de Jerusalén, esclavos de la tradición. Ahora pues, emplearán ellos tanto la doctrina de inspiración de las Escrituras como sus propias tergiversaciones para resistirse decididamente a las enseñanzas más nuevas del Evangelio del Reino. No olvides jamás que el Padre no limita la revelación de la verdad a una sola generación ni a un solo pueblo. Muchos buscadores sinceros de la verdad se han encontrado confundidos y desilusionados por esta doctrina de la perfección de las Escrituras, y lo estarán también en el futuro. La autoridad de la verdad es el Espíritu mismo que mora en sus manifestaciones vivientes, no las palabras muertas de hombres menos iluminados y supuestamente inspirados de generaciones pasadas. Aunque estos santos varones de antaño sí vivieron vidas inspiradas y llenas de espíritu, eso no significa que sus palabras eran similarmente inspiradas espiritualmente. Hoy, no ponemos por escrito las enseñanzas de este Evangelio del Reino, para que, después de mi partida, vosotros os separéis rápidamente en distintos grupos, cada uno convencido de poseer la verdad como resultado de la diversidad de vuestras interpretaciones de mis enseñanzas. Durante esta generación, es mejor que vivamos estas verdades evitando dejar documentos escritos. Presta atención a mis palabras, nada de lo que toque la naturaleza humana puede ser considerado infalible. Indudablemente podrá brillar la verdad divina a través de la mente humana, pero siempre con pureza relativa y divinidad parcial.
La infalibilidad puede ser anhelo de la criatura, pero solo los creadores la poseen. Pero el error más grande de las enseñanzas que se refieren a las Escrituras consiste en la doctrina de que éstas son libros sellados de misterio y de sabiduría que tan solo se atreven a interpretar las mentes sabias de la nación. Las revelaciones de la verdad divina no están selladas sino por la ignorancia humana, el fanatismo y la intolerancia de miras estrechas. Solo el prejuicio y la superstición empañan la luz de las Escrituras. Un falso temor de lo sagrado ha impedido que la religión fuera salvaguardada por el sentido común. El temor de la autoridad de los escritos sagrados del pasado impide eficazmente que las almas honestas de hoy acepten la nueva luz del Evangelio, la misma luz que aquellos hombres de otra generación conocedores de Dios tan intensamente anhelaban ver. Pero lo más triste de todo esto es que algunos de los que enseñan la santidad de este tradicionalismo conocen esta misma verdad. Ellos comprenden más o menos plenamente estas limitaciones de las Escrituras, pero sufren de cobardía moral y deshonestidad intelectual. Conocen la verdad relativa a los sagrados escritos, pero prefieren ocultar del pueblo estos hechos perturbadores. Así pues, pervierten y distorsionan las Escrituras, tornándolas guías de detalles esclavizantes de la vida diaria y autoridad en cosas no espirituales, en vez de apelar a las Escrituras sagradas como minas de sabiduría moral, inspiración religiosa y enseñanzas espirituales de los hombres conocedores de Dios de otras generaciones. Cuando leáis las Escrituras, buscad aquellas enseñanzas eternamente verdaderas y divinamente hermosas. Esto ilustra la forma apropiada de dar lo mejor de las Escrituras hebreas para instruir a los creyentes y para incluirlas en las enseñanzas del nuevo Evangelio del Reino. Otras religiones habían sugerido la idea de la cercanía de Dios al hombre, pero mi mensaje convierte el amparo de Dios al hombre como la solicitud del Padre amante por el bienestar de sus hijos dependientes, haciendo de esta enseñanza el cimiento de la espiritualidad. Así pues, la doctrina de la paternidad de Dios convirtió en obligatoria la práctica de la hermandad de los hombres. La adoración de Dios y el servicio del hombre se tornaron la suma y sustancia de su religión. Yo tomé lo mejor de la religión judía y lo traduje en un valioso conjunto de nuevas enseñanzas del Evangelio del Reino. Es dar un espíritu de acción positiva en las doctrinas pasivas de la religión judía. En lugar de la obediencia negativa a los requisitos ceremoniales, se da una actuación positiva en pos de lo que su nueva religión exigía de los que la aceptaban. Mi mensaje consiste no solamente en creer, sino en verdaderamente hacer esas cosas que el Evangelio requería. No enseñé que la esencia de este nuevo mensaje cero consistía en el servicio social, sino más bien, que el servicio social era uno de los efectos seguros de la posesión del espíritu de la verdadera religión. Yo nunca vacilé en apropiarme de la mejor mitad de las Escrituras, repudiando al mismo tiempo las porciones menos valiosas. Mi gran exhortación fue, ama a tu prójimo como a ti mismo. La tomé de las Escrituras en donde dice, no te vengarás contra los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se apropió de la porción positiva de esta escritura, rechazando, al mismo tiempo, la porción negativa. Aún se oponía a la no resistencia negativa o puramente pasiva. Dijo, cuando un enemigo te bofetea, no reacciones pasiva y tontamente, sino vuelve la otra mejilla en actitud positiva, o sea, hazlo mejor posible para alejar activamente a tu hermano errado de los caminos del mal y conducirlo hacia los caminos mejores de la vida recta. Yo os exijo que los seguidores de mi mensaje reaccionen positiva y enérgicamente en toda situación de la vida. El acto de volver la otra mejilla, o lo que esa acción pudiera tipificar, exige iniciativa, requiere una expresión vigorosa, activa y valiente de la personalidad del creyente. No es apoyar una práctica de sumisión negativa a las indignidades de los que pudieran buscar a sabiendas aprovechar de los que practican la no resistencia contra el mal, sino más bien, que mis seguidores fueran sabios y estuvieran alertas para reaccionar rápida y positivamente con el bien frente al mal, con el objeto de conquistar eficazmente el mal con el bien.
No olvidéis que el bien verdadero es invariablemente más poderoso que el mal más maligno. Es enseñar una norma positiva de rectitud. El que quiera ser mi discípulo, que se olvide de sí mismo y asuma la entera medida de su responsabilidad diaria para seguirme. Es vivir haciendo el bien. Este aspecto del Evangelio estuvo bien ilustrado por las muchas parábolas que más adelante os dije. Nunca exhorté a que soportaran pacientemente sus obligaciones, sino más bien a que asumieran la medida plena de su responsabilidad humana y privilegios divinos, con energía y entusiasmo, en el reino de Dios. Cuando os instruí que si les quitaban injustamente el abrigo, ofrecieran la otra prenda, me refería no tanto a una segunda prenda, literalmente, sino a la idea de hacer algo positivo para salvar al que erraba, en vez de seguir el antiguo consejo de la venganza, ojo por ojo, y así sucesivamente. Se aborrece la idea de la venganza, asimismo la de convertirse en un mero sufriente pasivo o una víctima de la injusticia. Se os enseñó devolver el bien por el mal, afirmar la voluntad para adueñarse de la situación, para conquistar el mal con el bien, el método positivo y recto. Por tanto, no te sientes y suspires de alivio mientras insultas en voz baja al extraño. La rectitud no proviene de las actitudes pasivas. Si no puedes pensar en nada más eficazmente positivo, por lo menos podrás llevar la carga por una segunda milla. Es indudable que esa acción habrá de desafiar al injusto extraño impío. Los judíos sabían de un Dios que perdona a los pecadores arrepentidos y trata de olvidar sus errores, pero hasta la llegada de mi persona al planeta, los hombres nunca habían oído hablar de un Dios que fuera en busca de las ovejas perdidas, que tomara la iniciativa de buscar a los pecadores, que se regocijara cuando los encontraba deseosos de volver a la casa del Padre. Esta nota positiva en la religión la expandí hasta en las oraciones, sobre orar incluso por aquel que te maldice. Y así convertí la regla de oro negativa en una admonición positiva de ecuanimidad humana. Es traer la filosofía de la religión desde el cielo a la tierra, tornándose así como una nueva y clarificadora espiritualidad. Describir, por tanto, las necesidades elementales del alma con una nueva visión y una nueva dote de afecto.